Hola, existe una frase que nosotros hemos escuchado muchas veces y que a lo mejor también la hemos dicho. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, ¿quién pronunció esa frase? Esa frase la pronunció Jesús, pero veamos ahora el contexto en el cual la pronunció. Por eso vamos a escuchar el Evangelio. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra, y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Comienza el Evangelio diciendo que los fariseos fueron y celebraron un consejo. Cuando se usa la palabra un consejo, ¿qué quiere decir? Que se reunieron, que planificaron, que buscaron la forma para ver cómo hacían para poder prender a Jesús. Ellos querían atraparlo, pero uno se pregunta, ¿pero por qué? Si nosotros recordamos los evangelios anteriores, ciertamente Jesús había hablado con ellos de una forma muy directa cuando les presentó las parábolas de la viña. En una parábola dijo que el dueño del viñador se había ido de viaje, rentó la viña y resulta que después envió a los emisarios y los maltrataron o los golpearon y finalmente decidió enviar a su hijo y se lo mataron. ¿Qué les está diciendo aquí? Son asesinos. En otra parábola nos dice que el propietario de la viña le dijo a su hijo: hijo, ve a la viña. Y el hijo dijo sí, pero no fue. En cambio el otro dijo no y al final fue. Ahí también les está hablando sobre la desobediencia de ellos ante el plan de Dios. Y la tercera parábola, que fue la que vimos la semana pasada, la parábola del banquete. Un rey que invita a las bodas del banquete de su hijo. Y no fueron, lo despreciaron. Pues todas estas parábolas iban dirigidas directamente a los fariseos, a los escribas. Y es por eso que ellos se sienten muy interpelados. ¿Por qué? Porque Jesús les dice claramente que se refiere a ellos. Es decir, con estas parábolas Jesús les está diciendo: ustedes son unos asesinos, ustedes son unos ladrones, ustedes son unos bandidos, personas que se apoderaron de la viña del Señor. Esto naturalmente causó mucho malestar, tanto en los líderes religiosos como en los líderes políticos. Es decir, se convirtió Jesús en una persona no querida, ni por un bando ni por otro bando. Esa es la razón por la cual se unen los fariseos con los herodianos. Los fariseos sabemos nosotros que es una corriente religiosa, pero los herodianos es una corriente política. Estos eran los discípulos de Herodes, por cierto, muy mal vistos. Herodes nunca fue bien aceptado. Herodes es una persona grotesca, es una persona que realmente se ganaba el mal querer de la gente. Y entonces los fariseos y los herodianos no se llevaban bien, no se entendían, eran polos opuestos, pero se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay algo que los va a unir. ¿Y qué es lo que los va a unir? El deseo de atrapar a Jesús. Ahora bien, tienen un problema. ¿Y cuál es el problema? Que mucha gente cree en Jesús, mucha gente sigue a Jesús. ¿Y cómo hacer entonces? Es por eso que se reúnen en consejo, planifican un complot, la manera y la forma, en primer lugar, de desacreditarlo, de difamarlo, para después justificar una detención o encarcelarlo o simplemente sacarlo de en medio. Cuando Jesús pronunció estas parábolas, se encontraba allí en el templo, en el lugar sagrado para los judíos, y además controlado por las autoridades religiosas. Y en este ambiente es donde los discípulos de los fariseos y los discípulos de los herodianos se acercan a Jesús para hacerle un planteamiento. Y fíjense cómo se acercan. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Todo lo que ellos dicen es cierto. Reconocen la actividad de Jesús, la franqueza con que habla. No es una persona doble, no es una persona hipócrita, es una persona sincera, auténtica, y ellos lo reconocen.
Es decir, lo elogian. No se encuentra en todos los evangelios un elogio tan hermoso como el que ellos le dan a Jesús. Nadie lo había elogiado así. Le reafirman que como él es una persona que no tiene miedo a decir la verdad, ellos quieren saber de él una respuesta. Simplemente tienen que decir sí o no. Es decir, como que lo encasilla en esa respuesta que tiene que dar. Y entonces le formulan la pregunta, y es la siguiente. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Esta frase, dinos pues, no es una pregunta, es una orden, es una imposición. Dinos pues, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Esta frase fue muy bien pensada. Por eso fue que se reunieron, por eso fue que hicieron un complot. Porque cualquier respuesta que Jesús diera, ciertamente lo metía en problemas. Si Jesús decía que sí era lícito, se ganaba la enemistad del pueblo, porque el pueblo detestaba el gobierno de Roma, quien los tenía en cierta forma sometidos. Y si decía que no, la cosa se empeoraba. ¿Por qué? Porque era considerado como un revoltoso, un subversivo contra el gobierno romano. Es por eso que están allí entonces los representantes de Herodes. Y allí era fácil detenerlo porque estaban en el templo donde ellos tenían el control, los fariseos y los herodianos. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Los fariseos y los herodianos le tendieron una trampa a Jesús. Ahora son ellos los que caen en la trampa. Veamos. En primer lugar, Jesús no responde ni sí ni no. Solo les pide que le presenten una moneda. Y ellos sacan la moneda y se la presentan a Jesús. Ahora bien, ellos se encuentran en el templo. ¿Cómo es posible que ellos, estando en el templo, tengan una moneda? ¿Por qué? Porque al templo estaba severamente prohibido llevar monedas romanas. Porque la moneda romana, por una parte, tenía la imagen de Tiberio y por la otra parte la imagen de la mamá del emperador. Y el libro del Deuteronomio, concretamente en los mandamientos, prohibía rotundamente hacer figuras humanas. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, tan observadores de la ley, tan rigurosos, tan cumplidores de los mandamientos, cómo es posible que ellos tengan allí en el lugar más sagrado una moneda con dos imágenes? La moneda romana para ellos era considerada impura, pero ellos, por el interés y la conveniencia, pasan eso por alto. Esta es la trampa en la cual Jesús les hace caer a ellos. Caigan en cuenta que para ustedes pareciera que lo más importante es el dinero. Les está diciendo, en cierta forma, su verdadero Dios es el dinero. Continuemos leyendo el Evangelio. Ellos le presentaron un denario. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Como les dije, ellos ingenuamente caen en la trampa. Sacan una moneda y se la presentan a Jesús. Pues lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Lo del César, devuélvanselo al César. Es decir, si no quieren su dominio, no deben usar entonces su moneda, sus beneficios. Ese dinero no es de ustedes, devuélvanselo al César. Pero ahora viene el mensaje central. Pero lo de Dios, a Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Recordemos que en la parábola de los viñadores, Jesús acusa a los líderes religiosos de haber usurpado, de haberse apropiado, de haberse adueñado de la viña del Señor. Ellos se han colocado entre Dios y los hombres, imponiéndole sus tradiciones y sus leyes, impidiendo que el hombre se comunicara directamente con Dios. Les han ocultado el amor de Dios hacia su pueblo. Por eso lo que hace Jesús es un reclamo. Ustedes han usurpado lo que es de Dios. No se interpongan. A Dios lo que es de Dios. Pues bien, queridos amigos, les deseo a todos ustedes que tengan una feliz semana. Que Dios y la Virgen les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.